Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, un nuevo programa dedicado a la guerra en curso entre Israel y Hamás. Comenzamos. Precisamente Israel y Hamás lograron un acuerdo para la liberación de rehenes civiles a cambio de prisioneros palestinos y un cese de las hostilidades en la sitiada Franja de Gaza durante un mínimo de 4 días. Qatar anunció que el cese al fuego inicia el viernes, al igual que la liberación de los primeros rehenes. Los criterios de priorización de los rehenes fueron puramente humanitarios, señaló Qatar. Entre lo pactado está la liberación de un total de 50 mujeres y menores de los 240 rehenes israelíes y extranjeros en manos de Hamás. Durante los primeros 4 días de esta tregua, que está sujeta a extenderse, un pacto logrado también gracias a la presión al Ejecutivo israelí por parte de las familias de los secuestrados. Estoy contenta de que algo esté ocurriendo y de que realmente tenga la oportunidad de soñar, de que pueda soñar que realmente serán liberadas y que están vivas. A cambio, se pausan todas las acciones militares en la Franja de Gaza. Israel permitirá la entrada a Gaza de entre 100 y 300 camiones con alimentos, ayuda médica y combustible y escarcelarán a una primera tanda de 150 prisioneros palestinos, de los más de 10.000 palestinos retenidos en las cárceles israelíes, en su mayoría sin juicio o con irregularidades en ellos. También los judíos tienen madres e hijos. Así como nosotros queremos ver a nuestros hijos en casa, ellos también quieren ver a sus hijos regresar a casa y hacer un trato. Tenemos los mismos sentimientos, todos somos seres humanos. Vamos a seguir analizando los puntos claves de este tipo de treguas y el devenir del conflicto en la Franja de Gaza. Y para ello nos acompaña Pamela Urrutia, analista de conflictos y especialista en construcción de paz. Pamela, muchas gracias por estar en France 24. Lo primero que quería preguntarte, ¿qué significa este acuerdo entre Israel y Hamás? Bueno, este acuerdo es claramente un acuerdo con una temporalidad limitada y es insuficiente si tenemos en cuenta la magnitud de la violencia, pero es sin duda un primer paso, una buena noticia, ¿no? Después de semanas de violencia brutal y que ha tenido tantos efectos, ¿no?, negativos en la población civil. Yo creo que también es significativo que este acuerdo también ratifica que el diálogo es posible incluso en circunstancias de este tipo y confirma los datos que las investigaciones de la Escuela de Cultura de Pau venimos desarrollando y que indican que en la mayor parte de conflictos armados activos en el mundo hay procesos de negociación y que una parte central de ellas está centrada en el tema de la búsqueda de tregua y de cese al fuego como un primer punto de base para intentar desarrollar otro tipo de acuerdos. Y son precisamente 4 días iniciales de una pausa humanitaria. Recordemos, como decías, una tregua que no es un cese el fuego en la sitiada Franja de Gaza y que incluso Netanyahu ha advertido que la guerra continuará. ¿Es esto un paso suficiente? ¿Servirá este pacto para aliviar también la crisis humanitaria que se vive en Gaza, donde ya hay más de 14.000 muertos y más de 1,7 millones de desplazados internos? Bueno, organizaciones humanitarias vienen insistiendo desde el principio, ¿no?, de los acontecimientos de octubre en que es necesario un alto el fuego sostenido, ¿no?, y que se mantenga en el tiempo para poder dar respuesta a las ingentes necesidades de la población gazatí, que recordemos está sometida a una situación crítica después de ser objeto de ataques indiscriminados y deliberados, ¿no?, y además de una situación de falta de agua, electricidad, combustible, y por lo tanto una tregua temporal aliviará muy parcialmente las necesidades de esta población, pero es del todo insuficiente. Recordemos que también organizaciones humanitarias vienen advirtiendo de los problemas de desplazamiento que puede haber al momento de distribuir esta ayuda, teniendo en cuenta la destrucción en la Franja de Gaza y también los problemas de distribución asociados a este tema y la concentración de la población. Recordemos que 70% de la población de Gaza se ha desplazado de manera forzada resultado de las hostilidades. Pamela, y en su opinión, ¿cuáles son las fragilidades de este tipo de treguas?
Bueno, yo creo que claramente una de las fragilidades es la desconfianza inherente, ¿no? Y que es muy profunda entre las partes y que ha hecho que las negociaciones sean de manera indirecta, ¿no? A través de mediadores, en este caso Qatar, Egipto, con el auspicio de Estados Unidos. Y no podemos descartar tampoco la acción de saboteadores, ¿no? Sectores que están en contra de este acuerdo y la fragilidad asociada a que el incumplimiento de algunos de los aspectos del acuerdo pueda derivar en que no se concreten el resto de cuestiones comprometidas, ¿no? También no se puede descartar de que haya un uso, ¿no?, de este periodo para reorganizar fuerzas y intensificar los ataques en los próximos días, que lamentablemente es un escenario posible teniendo en cuenta algunas de las declaraciones que venimos escuchando en los últimos días. Y Pamela, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede seguir después de este cese al fuego? ¿Qué debería pasar para la prolongación en el tiempo y no volver a ver una escalada tan brutal de violencia sobre la Franja de Gaza? Bueno, el propio mecanismo del acuerdo está diseñado de tal manera de incentivar de alguna manera la prolongación más allá de estos 4 días iniciales acordados, ¿no? Recordemos que se ha planteado que más allá de este acuerdo entre 150 rehenes a cambio de 150 prisioneros y prisioneras palestinas a cambio de los 50 rehenes, existe la posibilidad de ir ampliando un día más por cada 10 rehenes liberados en función de esta dinámica, ¿no?, que se ha acordado. Existe la posibilidad, por tanto, de que exista esa ampliación, pero también en paralelo y teniendo en cuenta las declaraciones maximalistas, ¿no?, del gobierno israelí que ambiciona la erradicación de Hamás, es posible que se cumpla lo que vienen anunciando de que se intensificará la ofensiva y que continuará la guerra después de esta breve pausa en las hostilidades. ¿Y cómo puede este acuerdo influir en la violencia que también, recordemos, está sucediendo en la Cisjordania ocupada, donde no opera Hamás, pero sin embargo el ejército de Israel ha matado ya desde el 7 de octubre a más de 228 palestinos? ¿Qué puede pasar allí? Bueno, es posible que la violencia en Cisjordania continúe, ¿no? Recordemos que muchos de los episodios de violencia en Cisjordania no están siendo protagonizados solo por las fuerzas de seguridad israelíes, sino que también por colonos que en los últimos años han demostrado, ¿no?, una capacidad de actuación de manera bastante directa, ¿no?, y constante en un contexto de impunidad y un poco siguiendo sus propias directivas, ¿no? No respetando algún tipo de directrices necesariamente del gobierno israelí. Por lo tanto, no podemos descartar de que estas dinámicas de violencia continúen. Y por último, quería preguntarte, usted es especialista para la construcción de paz. ¿Cuál es la fórmula para acabar con este tipo de conflictos que hacen un daño humanitario tan alto, que están tan prolongados en el tiempo? Y si es posible de hablar de paz para la sociedad palestina y la israelí. Bueno, yo creo que un hecho irrelevante es reconocer que la violencia no llevará a la resolución de esta situación. Es necesaria una vía política y un punto de partida relevante es reconocer, yo creo, lo que se ha hecho mal en estas últimas décadas, ¿no? Una de las cuestiones ha sido aparcar la cuestión palestina. Recordemos que el tema estaba en una situación de parálisis diplomática, no había contacto entre las partes hace más de 10 años, y reconocer también algunos de los fallos de los marcos existentes, ¿no? Los fallos asociados, por ejemplo, a los marcos de Oslo, que en la práctica han permitido, ¿no?, una construcción de realidades de facto que han socavado, ¿no?, las posibilidades de emergencia de un Estado palestino, ¿no?, con continuidad territorial, ¿no? Han socavado las posibilidades de un Estado como se había previsto y por lo tanto es relevante hacerse cargo de las realidades en terreno, una realidad que se viene denunciando desde organizaciones de derechos humanos que cada vez más se asemeja a una situación de apartheid, ¿no?, por las políticas de control, de segregación y de discriminación que se aplican hacia la población palestina. Por lo tanto, por sintetizar, creo que es relevante, ¿no?, tener en cuenta esta realidad, amplificar las voces que apuestan por el diálogo y también no permitir la impunidad de los crímenes que se han ido observando en estos últimos días porque sientan un peligroso precedente. Pues Pamela Urrutia, muchísimas gracias por haber hecho este análisis enfocado en la paz, una paz muy necesaria en tiempo de hostilidades. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por la invitación.
Y seguimos porque la guerra entre Israel y Hamás es el conflicto más mortífero para los periodistas jamás registrado, con la muerte de al menos 53 periodistas, unas cifras que aumentan a diario. La peor parte se la llevan los reporteros palestinos en la Franja de Gaza. Israel ha matado a más de 46 informadores, según el Comité de Protección de los Periodistas. En Líbano ya son 3 reporteros que han muerto por ataques israelíes en el sur del país. Lo cuenta nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. Los ataques sistemáticos y en ocasiones deliberados contra periodistas en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano ponen de manifiesto que la labor de informar se ha convertido en una amenaza para Israel. Desde el 7 de octubre han muerto 53 informadores, 46 palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses, según el Comité de Protección de Periodistas. Se trata de una de las cifras más altas de periodistas muertos en una guerra, en palabras de Jonathan Taher, el presidente de Reporteros Sin Fronteras en Oriente Medio. Precisamente este fin de semana ha sido el más mortífero en Gaza, con 10 periodistas palestinos muertos, y este martes murieron 2 periodistas libaneses cuando estaban reportando en el sur del Líbano. Israel está intentando silenciar a la prensa, atacando a periodistas y sus familias, destruyendo sus oficinas y impidiendo a la prensa internacional acceder a la Franja de Gaza. Sin embargo, la muerte de periodistas palestinos y libaneses fortalece la determinación de sus compañeros a seguir informando para que la verdad no muera. Y el éxodo forzado de los habitantes del norte de Gaza y Cisjordania ha hecho revivir la histórica Nakba, o catástrofe de 1948, en los campamentos de refugiados del Líbano. 500.000 de palestinos que viven en el país temen que sus compatriotas gazatíes vuelvan a repetir y vuelvan como ellos a ser refugiados y pierdan su derecho al retorno a sus tierras. Nuestros corresponsales Etel Bonet y Diego Ibarra nos traen la historia. El campo de refugiados de Burj el-Barasni, al sur de Beirut, es un microcosmos de la Palestina que ya no existe. En sus laberínticas callejuelas habitan 3 generaciones que provienen de aldeas que desaparecieron tras la fundación de Israel en 1948. Mariam Bayraji es la memoria viva de esos días. Recuerdo que solía jugar con mis primos en el jardín de nuestra casa, en la aldea. No podrías imaginar lo hermosa que era nuestra tierra. Fuimos humillados, nos echaron de allí a la fuerza. El problema al que se enfrentan la mayoría de los refugiados palestinos es que tampoco tienen lugar a donde regresar. Musulmanes como Mariam o cristianos como Bulus Ayu han vivido el mismo destino. Bulus tenía 9 años cuando huyó con su familia de Basa en 1948. Hoy es el asentamiento de Esmona, en la frontera con el Líbano. En toda nuestra historia no creo que haya nada peor que lo que está sucediendo ahora en Palestina. Los estados árabes y Occidente deben trabajar juntos para que se llegue al acuerdo de los 2 estados. La Nakba del 48 está presente en la memoria colectiva de los refugiados, pero a las nuevas generaciones les es difícil extrañar la tierra que nunca han conocido. Mohamed Al-Hatib, médico jubilado que reside en España, ha ido recolectando objetos y documentos de palestinos que huyeron en el 48. Los cortes de electricidad obligan a Mohamed a alumbrar la sala con velas. Hice el museo para enseñar a las nuevas generaciones el estilo de vida de sus abuelos en Palestina antes del 48. Las masacres y las evacuaciones masivas en Gaza han despertado antiguos fantasmas entre el 500.000 de palestinos que residen en el Líbano. Pero desde hace 75 años muchos palestinos continúan protegiendo la memoria palestina para que nunca deje de existir. 700.000 palestinos fueron forzados a abandonar sus tierras y sus hogares con la creación del Estado de Israel en 1948. 75 años después, más de 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza podrían enfrentar un destino similar. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con más en france24.com.